De las más terribles pruebas y tribulaciones de su historia, ya que estamos en marzo de 1939. Austria ha sido anexionada, Checoslovaquia invadida, Polonia está amenazada. La guerra está a punto de estallar. El Santo Padre ha sido elegido. Carta blanca. La elección del Santo Padre acaba de ocurrir. 5:30. Buenas nuevas, año mariano. Tenemos papa. Habemus papam. El Papa Pío XII tiene que responder al juicio que le hace la historia, lo que dijo e hizo durante la Segunda Guerra Mundial por las víctimas del nazismo y por lo que no hizo y no dijo. Con autoridad sobre cientos de millones de católicos, la influencia moral que ejerce un papa es única. Pío XII es reverenciado por algunos como el salvador de los perseguidos y condenado por otros como un cobarde y un antisemita. Su reputación sigue siendo fuertemente refutada. Es culpable el Papa. Es culpable porque no actuó como un Papa. Él era un vicario de Cristo. ¿Para qué estaba ocupando ese cargo entonces? ¿Qué tipo de vicario de Cristo era si no salvaba a la gente de una muerte certera, de la tortura, ni a los niños, Ha fatto tutto quel che poteva Pio XII. El Papa Pío XII hizo todo lo que pudo para evitar la guerra y para mejorar la situación. Vedere di farla finita. Y si no podía acabar con ella, al menos ayudar a todas las víctimas de la guerra. A las de los bombardeos, las batallas, los perseguidos por motivos políticos, raciales o religiosos. Hizo todo lo que pudo. Los Pacelli eran una aristocrática familia romana que durante mucho tiempo había proporcionado abogados al Vaticano. Desde muy temprana edad, Eugenio mostró una profunda inclinación piadosa. Decidió tomar los hábitos durante un retiro en la iglesia de Santa Agnes. Era especialmente devoto de la Virgen María. Il titolo di Pastor Angelicus si adattava molto bene. El título de pastor angelical era especialmente apropiado para el Papa Pío XII. In quanto non aveva mai degli atteggiamenti. Nunca tuvo actitudes rígidas ante aquellos a los que les concedía audiencia. Aveva sempre un aspetto quasi. Siempre tenía un aspecto angelical. Comprendía los problemas que se le presentaban y trataba de resolverlos de la manera más adecuada para la persona que se los había planteado. En 1913, Eugenio Pacelli dio la primera comunión a la princesa Pignatelli. Él solía darnos clase de religión. Era un hombre tan bueno que cuando alguna se portaba mal y las monjas la castigaban de pie en un rincón, solíamos llamarlo a la Secretaría del Estado para que viniera e intercediera por nosotras, para que nos liberara. Podíamos oír el coche de Monseñor Pacelli por la Vía Calla y entrando en el jardín. Ahí está, somos libres, solíamos decir todas. Ahora ya somos libres.
Subió rápidamente dentro del cuerpo diplomático del Vaticano. El Papa Benedicto XV lo envió a Alemania en 1917 como nuncio papal, es decir, embajador, para tratar de conseguir la paz entre los alemanes y los aliados. Pero todo fue en vano. Pasó 12 años más en Alemania y llegó a quererla profundamente. Tanto su secretario como su ama de llaves eran alemanes. La llegada de los nazis al poder representaba un gran dilema. Temía las consecuencias que esto acarrearía, pero no podía distanciarse del pueblo alemán. No solo era un bastión contra el comunismo, al que Pío aborrecía, sino que además 22 millones de ellos eran católicos romanos. Uno de los batallones de las SS estaba formado por católicos. Tanto Hitler como Himmler profesaban esa misma fe. La Santa Sede se vio constreñida por su pacto con Italia a una posición de completa neutralidad, pero se reservó el derecho de ejercer su poder espiritual y moral en cualquier circunstancia. El Papa Pío XII, como cabeza de la gran fe cristiana, ha anunciado sin ningún tipo de reserva que desea asumir la iniciativa y la responsabilidad de intentar consolidar la fortaleza de toda la gente temerosa de Dios en el mundo, en un esfuerzo para terminar con la Segunda Guerra Mundial y lograr una verdadera y justa paz. La primera prueba para Pío XII como pastor de su rebaño llegó de inmediato con la devastación de Polonia por los nazis. La Iglesia Católica, fuertemente nacionalista, fue la elegida. Sacerdotes y monjas fueron arrestados, torturados y aniquilados. Estaban preocupados por los sacerdotes católicos. Los nazis sabían el poder que tenía la religión. Conocían el poder de la religión. Y sabían que un sacerdote dedicado podría hacerles mucho daño. A Roma llegaron informes sobre las atrocidades, unidos a ruegos para que el Papa se manifestara, pero de Roma solo se obtuvo silencio. Para católicos como Witold Sonicki, que luchaba en el ejército de resistencia polaca, el silencio resultó desconcertante. Todos esperábamos algo, una palabra. No sabíamos qué clase de palabra podría ser. Algún reconocimiento sobre lo que estábamos padeciendo, una palabra de simpatía, una palabra de esperanza, de ayuda o lo que fuera. Pero no un silencio total. La prensa clandestina polaca se lamentaba del silencio del Papa. Desgraciadamente, el sucesor de San Pedro, el más poderoso líder de las almas cristianas, se ha encerrado en el Palacio del Vaticano y no se preocupa por defender a sus fieles. Creo que definitivamente él no ha sido juzgado correctamente. Hizo todo lo que pudo. Y si algunas veces parece que no hizo todo lo que podía, era porque tenía miedo de empeorar la situación, temiendo que sus actos pudieran ser malinterpretados y acarrearan mayores represalias. Soy de la opinión de que, por supuesto, la cuestión era lo que le podía ocurrir al pueblo polaco si él decía algo. Bueno, nada peor podría haber pasado. La gente era capturada en la calle como animales y eran enviados a campos de concentración. Se disparaba masivamente a la gente por la calle. ¿Qué más nos podría haber pasado? Así que realmente desestimamos por completo esta excusa. Al principio, la radio vaticana hablaba claramente sobre el destino de Polonia. El cardenal Hallam, primado de Polonia, que logró escapar a Roma, ha informado al Papa Pío XII sobre las condiciones de su golpeado país. Los polacos, tanto los católicos como los judíos, van a morirse de hambre, ya que sus reservas alimenticias y sus productos de mercadeo les son arrebatados y embarcados hacia Alemania, citando textualmente. A los locutores como el padre Smulder se les dio vía libre. Ik denk in de loop van het eerste jaar dat ik in Rome stiep, toen kreeg ik dus de opdracht. Se me dijo que debía hacerme cargo de las emisiones en holandés desde el Vaticano, que salían al aire semanalmente durante 20 minutos. Para empezar, yo mismo escribía los guiones, cerciorándome de que las cosas que me parecían importantes fueran emitidas para la gente de los Países Bajos. Pero el gobierno alemán criticó a Radio Vaticano por sus emisiones.
El Papa ordenó controles más severos sobre todas las emisiones, particularmente en lo que se refería a Alemania. Ellos estaban incluso más refrenados que yo. En este clima político tan confuso se mantenían en silencio. Daarover zwijgen. El flujo de información que salía del Vaticano estaba férreamente todo. Pero el flujo de entrada era imparable. Más y más informes hablaban sobre persecuciones y atrocidades. El arzobispo Clariccio estuvo en la Secretaría de Estado del Vaticano durante toda la guerra. Voi parlate esattamente degli ebrei. ¿En qué senso? Usted se refiere a los judíos dentro del contexto de las conexiones del Vaticano con ellos a través de los nuncios. Bien, la noticia se filtraba por todas partes, porque allí donde hay un párroco hay un colaborador con el Vaticano, y eso es lo que hace a los nuncios diferentes. A principios de 1940, el nuncio papal en Berlín habló de las deportaciones de judíos alemanes hacia Polonia. El nuncio Burcio informó de la masacre de judíos en Checoslovaquia. Casulo en Rumanía dijo que no tenía esperanza en el futuro. Historias desesperadas, pero sin ningún patrón definido. El primer patrón definido lo hizo notar por primera vez en marzo de 1942 Gerhard Richtner durante el Congreso Mundial Judío de Ginebra. Dándose cuenta de que estas no eran atrocidades aisladas, documentó la difícil situación de los judíos en Europa, país por país. Habló de guetos y de miseria indescriptible, de los 92.000 judíos ejecutados por pelotones de fusilamiento y de la matanza de ancianos y niños. Se dirigió directamente al representante del Papa en Suiza, Monseñor Bernardini. Le presenté una evaluación general de la situación, particularmente en los países católicos y en los países con una elevada población católica. Y le dijimos, por favor, pida al Vaticano que intervenga y que al menos en estos países haga todo lo que pueda para preservar la vida de los judíos que quedan, de las comunidades judías. Algunos informadores se dirigieron directamente al Papa. El padre Piero Scavice era un capellán con conocimientos hospitalarios. Viajando a través de Europa, fue testigo de la destrucción de los judíos y luego le contó a Pío XII lo que había visto. La eliminación de los judíos es casi total. Incluso caen los niños de pecho. Se dice que han sido eliminados aproximadamente unos 2 millones de judíos. Quieren terminar de eliminarlos con un sistema de asesinatos masivos. De nuevo, Gerhard Richtner fue el primero en decirle al mundo cuál podría ser ese sistema. Envió telegramas a Londres y Washington, conteniendo noticias sobre el plan que salía de los cuarteles del Führer para exterminar entre 3,5 millones y 4 millones de judíos de una sola vez. Un posible método consistía en la utilización de ácido prúsico. La historia era cierta, pero no pudo ser confirmada. El lugar al cual el gobierno americano se dirigió para pedir corroboración sobre el telegrama de Richtner fue el Vaticano. La respuesta del Vaticano fue, yo la definiría como endeble.